Segundo bloque del Cálamo y su mensaje. Muy buenos días a los que recién se están sumando. Los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana, como lo hacemos todos los domingos. Y como lo habíamos anticipado cuando abrimos el programa, tenemos la presencia del embajador del Estado de Palestina, Walid Al-Muaqqat, que también es decano del Consejo de Embajadores Árabes en nuestro país, a quien le vamos a dar la bienvenida. Salam aleikum, ¿cómo está, embajador? Wa alaikum salam, muchísimas gracias por la invitación. Salam aleikum, embajador. ¿Cuánto hace que está en Buenos Aires ejerciendo como embajador? Bueno, ya cumplí en agosto de este año, ya cumplí 4 años. Quiere decir, ya tengo 4 años, 4 meses. Yo no sé, que tal vez un año más o menos. Ah, su periodo todavía no sabe cuándo finaliza. No sabemos. Somos soldados de los órdenes cuando nos deciden de salir o trasladan a otro sitio. Así es la vida de los diplomáticos. ¿Y dónde aprendió a hablar bien el español? Aprendí el español en el Perú, cuando llegué en 1979. ¿Como embajador también? No, era un segundo secretario recién en la representación palestina en el Perú. ¿Y qué nos puede contar de las actividades que realiza la embajada aquí en nuestro país? Bueno, la embajada palestina aquí tiene muchas actividades. Uno de lo más importante de estas actividades es la agenda bilateral, que es las relaciones, fortalecer las relaciones con el país anfitrión, que es la República Argentina. Es uno de los papeles. Y la otra es la información, dar a conocer al pueblo argentino la realidad de la cuestión palestina, lo que está sucediendo en Palestina, que sufre el pueblo palestino, y además el intercambio cultural, darle a conocer al pueblo argentino la historia de Palestina, la cultura de Palestina, la gastronomía, la vida social, económica, todo que se trata de vida del pueblo palestino, su historia, sus riquezas históricas y sus problemas que tiene actualmente con el ocupante del Estado de Israel. ¿Cuál es la situación de Palestina actual? Recién se refirió a problemas. ¿Cómo puede explicarnos cuál es la actualidad en Palestina? La actualidad, nosotros podemos explicar lo siguiente. El pueblo palestino firmó un acuerdo de paz el 13 de septiembre de 1993, se llamaba el Acuerdo de Oslo con el Estado de Israel, donde la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, reconoce al Estado de Israel y el Estado de Israel reconoce a la OLP como el legítimo representante del pueblo palestino. A raíz de este acuerdo debía llevar unos 5 años de un gobierno interino, un gobierno autónomo de los palestinos. Después se convertirá el gobierno palestino a un Estado soberano independiente. Israel debía retirarse de todos los territorios ocupados que fueron ocupados en 1967. Lamentablemente la situación es lo siguiente. En primer lugar, desde la firma de Oslo hasta la fecha se triplicaron el número de asentamientos en el territorio palestino, ese territorio dedicado al futuro Estado palestino. Y hemos observado también de que Israel construyó el muro del apartheid, este muro más de 900 kilómetros que separa el hijo de su padre, separa al agricultor, su campo cultivo, y hace muchos daños a la economía palestina, y confisca 20% de territorio palestino, de territorio que dedicado al futuro Estado palestino. Lo que quiere decir, más de todas las dificultades que sufre el pueblo palestino a consecuencia de la ocupación, una ocupación que lleva desde el año 67 hasta ahora, con unas medidas tan discriminadoras, y todo el mundo lo sabe, porque las Naciones Unidas hay cientos de resoluciones condenan a Israel por las violaciones de derechos humanos, incluido la República Argentina. Bueno, la Argentina, perdón, embajador que lo interrumpa, ha declarado a Palestina como un país libre y soberano, y muchos países más también,
la gran Sí, mayoría, ¿no?, de sí, todo el mundo, y hay claro. algunos que no, que aún no lo han declarado como un país libre, que es como tiene que ser realmente. No, nosotros tenemos, nosotros podemos decir, hasta ahora tenemos 140 países que reconocen a Palestina como un Estado soberano independiente. Y podemos decir que gracias a la política de apoyo, de solidaridad de República Argentina y la política sabia de la presidenta Cristina Fernández relacionado a los derechos inalienables del pueblo palestino, podemos decir, nosotros, el pueblo palestino, somos muy agradecidos de la posición argentina, una posición que tiene el restricto respeto a los derechos humanos, a los derechos inalienables del pueblo palestino. De ahí nace la decisión valiente y de coraje de la República Argentina, especialmente de la presidenta Cristina, de reconocer a Palestina como Estado soberano independiente. Todo significó o nace de un respaldo a la justa causa del pueblo palestino de tener un Estado soberano independiente, y viene consecuencia también del incumplimiento del Estado de Israel con todos los tratados y tratados de paz que hemos firmado con Israel. Entonces la comunidad internacional ha visto de que Israel, a lo largo de más de 20 años de negociaciones, el pueblo palestino no pudo lograr su independencia y sigue bajo la ocupación, y sigue Israel construyendo asentamientos ilegales en el territorio palestino, poniendo en peligro la opción de nacimiento de dos estados, un estado israelí al lado del estado palestino. Entonces todo esto, que la comunidad internacional está consciente de las violaciones continuas del Estado de Israel contra la legalidad internacional. Si vemos a lo largo de los años lo que es el mapa de lo que es Palestina, cada vez se va acortando más lo que pertenece al pueblo. ¿Qué podemos hacer nosotros como argentinos para poder cambiar esta situación? ¿Y cómo lo toma usted como palestino que cada vez le vayan sacando más tierras, embajador? Que esto es un hecho lamentable que no se ve en todos los medios tampoco. Bueno, eso se trata de los asentamientos en territorio palestino. Como yo dije antes, que se triplicaron el número de los asentamientos en territorio palestino. En primer lugar, esos asentamientos se están construyendo donde el pueblo palestino que va a construir el Estado, su Estado. Y ese terreno del territorio del pueblo palestino representan actualmente el 22% de Palestina histórica. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo palestino sacrificó con el 78% de Palestina histórica y aceptó construir el Estado palestino sobre el 22% en aras de hacer la paz y justicia y para que el pueblo palestino tenga su Estado soberano independiente. Lamentablemente, ese 22% no podemos hacer nada contra esta masiva agresión, expansión israelí. Están construyendo asentamientos en ese territorio palestino y de acuerdo a la legalidad interna, esa resolución desde la ONU, son ilegales los asentamientos. Y ahí viene la posición de la República Argentina cuando reconoce al Estado palestino sobre la frontera del 4 de junio de 1967, quiere decir todo lo que hace Israel y construye Israel en ese territorio son ilegales. Frente a los asentamientos ilegales, como bien dice también el muro que está construido, que es el límite entre Palestina y Jordania, ¿en qué lugar queda la ciudad santa de Jerusalén que bueno, se supone que está abierta a todas las religiones? Bueno, la ciudad santa de Jerusalén está incluida también en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el que exige a Israel la retirada inmediata de los territorios ocupados de 1967. Quiere decir, la Jerusalén Oriental, la parte árabe, está incluido ese territorio. Entonces, ese territorio pertenece al pueblo palestino, la ciudad de Jerusalén pertenece al pueblo palestino. Entonces, cualquier cambio topográfico, demográfico en esta ciudad significa
ilegal y viola los derechos humanos y viola el cuarto convenio de Ginebra, la que se trata a los pueblos y tierra bajo ocupación. Entonces, Israel lamentablemente ha dado su espalda a todas las resoluciones de la comunidad internacional que violan todas esas normas, donde está cambiando los nombres de las calles en Jerusalén, nombres antiguos históricos, está cambiando, está impidiendo al jerusalino, al palestino jerusalino, de construir aunque 1 metro cuadrado en su casa. No puede, desde más de 20 años, no puede el palestino jerusaleno construir más cuartos o más casas en Jerusalén, no le dan permiso. Ese todo con el objetivo de judaizar toda la ciudad de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Estamos observando ahora que toda la ciudad de Jerusalén está rodeada por asentamientos judíos israelí alrededor de la ciudad de Jerusalén, mientras el palestino, 20 años, no puede ni siquiera reparar si su casa, si cae algo de su casa, necesita permiso de la municipalidad de Jerusalén, no le dan. Entonces Israel está violando todas las normas del derecho internacional y más aún impide al palestino, sea musulmano o cristiano, ese es un punto importante que de entrar y hacer sus deberes espirituales en la ciudad de Jerusalén, o la mezquita del Aqsa o la iglesia de Santo Sepulcro. Imagínate, solamente a veces le dejan al palestino que venga de otras ciudades el que tiene mayor de 50 años. Y todos los palestinos son jóvenes. Son jóvenes, quiere decir, el 80% del pueblo palestino no puede, están pidiendo, sabe, menos de 50 años no puede entrar a Jerusalén para rezar la mezquita del Aqsa, sea o el cristiano en la iglesia de Santo Sepulcro. Más aún, están permitiendo ahora a los colonos extremistas que entran a la explanada de la mezquita del Aqsa, desafiando a los fieles musulmanes y haciendo sus rezos dentro de la explanada del Aqsa, reclamando que tienen derecho en esta zona. Entonces son novedades. Ahora él está saliendo a la luz oficialmente. Cada día gradualmente Israel está declarando poco a poco, y mañana vamos a ver de qué va a decir. No, la explanada de la mezquita del Aqsa lo vamos a dividirla entre judíos y musulmanes, y es una total violación a los derechos humanos, una total violación a todas las normas internacionales. ¿Tiene conocimiento de si el Papa Francisco se ha expresado en contra de lo que está sucediendo allí? Exactamente, sí. El Papa y el anterior también, sí. Toda la posición del Vaticano ha sido una posición transparente y clara, porque ellos se informan diariamente todo lo que está sucediendo en el territorio palestino, y últimamente en Santo Sepulcro los soldados israelíes llegaron a unos sacerdotes cristianos dentro de la iglesia Santo Sepulcro. Entonces la iglesia y el Vaticano saben muy bien todas las violaciones cometidas contra los fieles, sean cristianos o sean musulmanes. Este viernes 29 de noviembre se va a realizar el acto solidario con el pueblo palestino, con el Estado palestino aquí en nuestro país. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se va a realizar esta actividad? Bueno, estas actividades se van a celebrar en los pasos perdidos de la Cámara de Diputados, y se trata de que el 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, un día emitido por una resolución de las Naciones Unidas a consecuencia de la partición de Palestina en 1947. Entonces, todos los países del mundo celebran ese día con un símbolo de reparar el error histórico cometido contra el pueblo palestino, que haber partido su patria histórica sin haber consultado al pueblo palestino. Esperamos que
¿En qué horario va a ser el viernes? A las 7. 19 horas. A 19 horas, nosotros aprovecho para invitar al pueblo argentino solidario con la causa palestina, incluido a la colectividad árabe aquí. Si Dios quiere, allí vamos a estar presentes. ¿Queda algo más? Por último, ¿hay participación solidaria de países vecinos como para aportar a la causa y refugios para toda la gente que está constantemente agredida? De los países solidarios alrededor, aquí en América Latina. Claro. Bueno, casi toda América Latina ha reconocido al Estado palestino soberano independiente. Podemos decir, la verdad, nosotros los palestinos hemos encontrado un gran respaldo de todos los países latinoamericanos, especialmente encabezado por la República Argentina y Brasil, que abrieron el camino al reconocimiento múltiple de todos los países de América Latina. Por eso nosotros los palestinos aprovechamos nuevamente para agradecer a Argentina, la posición de Argentina solidaria que respalda el derecho del pueblo palestino de tener un Estado soberano independiente. Embajador, agradecerle por su visita aquí en el programa. Sabe que tienen las puertas abiertas en nombre del Centro Islámico de la República Argentina para informar todas las actividades que realicen y por supuesto la mayor solidaridad de todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El embajador del Estado de Palestina, Walid Al-Muakat, presente aquí en el Cálamo y su mensaje. Ahora nosotros vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con más. El Cálamo y su mensaje. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Presidencia de la Nación.